Vamos a empezar por incontinencia urinaria, suelo pélvico y tipos de cistitis. Ya está con nosotros la doctora Wanda López, ella es médico urólogo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, siempre un gusto. Me encanta que esté aquí. A mí también. Amiga de la casa, sí. Una bonita manera de empezar el sábado, ¿no? Claro, no, y ya está lista, maquillada para... Sí. Además que muy bien en sus redes sociales. Muchas gracias. Perfecta, me gusta. Gracias. Entonces vamos a comenzar por la incontinencia urinaria. Bien, es un tema que tocamos recurrentemente y además es muy frecuente. La incontinencia urinaria, por definición, es perder orina en forma involuntaria. Y esta pérdida de orina puede ocurrir de diversas maneras. Puede ocurrir por esfuerzo, cuando estamos tosiendo, pujando, cuando levantamos alguna carga pesada, cuando hacemos algún movimiento brusco que implique esfuerzo abdominal, incluso durante las relaciones sexuales. También se puede perder orina en relación a síntomas de urgencia o apuro para orinar. Y es una de las, yo diría que las más fastidiosas para los pacientes, porque eso no se puede controlar. La urgencia puede sobrevenir de repente, de manera inadvertida, estamos tranquilos, con la vejiga medianamente llena o muy llena. Eso es variable, depende del tipo de urgencia y de la severidad que hay detrás de ella. Entonces ese es el típico paciente o paciente femenina que está tranquila, sentada y tiene que interrumpir lo que está haciendo para ir al baño a orinar. Esa incontinencia de urgencia se relaciona también con ir muchas veces a lo largo del día y levantarse incluso de noche varias veces para orinar, lo que hace que la persona no descanse. Y luego tenemos una incontinencia que es muy penosa para muchas personas, que es la que llamamos de rebosamiento, que es la incontinencia urinaria que pasa de manera inadvertida. La persona no se da cuenta, no está haciendo esfuerzos, no tiene sensaciones de apuro que la anticipen y simplemente va goteando, va perdiendo orina de manera involuntaria y se da cuenta es cuando la ropa está húmeda o tiene que ponerse un apósito que también se humedece. Y esta incontinencia es el fenómeno del vaso que se llena hasta el tope y se sigue llenando sin vaciar ese vaso y entonces empieza a rebosar. Y eso tiene mucho que ver con problemas de vejiga, donde la vejiga ha perdido la capacidad de percibir, de sentir que se está llenando y es una de las más difíciles de tratar. Claro, porque no te dan ganas de No orinar. dan ganas. ¿Y a qué edad pueden comenzar esos síntomas? Depende mucho del tipo de incontinencia. Clásicamente, y si hablamos de la mujer, porque hoy el bloque se dedica a las mujeres, en la mujer la incontinencia es un problema que podemos ver con más frecuencia en los años cercanos a la menopausia y posterior a la menopausia. Tanto la incontinencia de esfuerzo como la incontinencia de urgencia. Pero la de urgencia relacionada a un tema de vejiga hiperactiva, vejiga, yo la llamo hiperkinética, como el niñito que no está tranquilo, puede aparecer incluso en la infancia. Entonces, depende mucho del tipo de incontinencia, es que veremos la preponderancia, pero solemos asignarle, digamos, a la mujer por arriba de los 45, 50 años una mayor frecuencia. ¿Y cuáles serían las causas? Nuevamente depende, ¿no? Por ejemplo, la incontinencia de esfuerzo tiene muchísimo que ver con la calidad del tono muscular del piso pélvico. Todos, hombres y mujeres, tenemos una musculatura que está en la parte inferior del suelo pélvico, que lo llamamos como tal suelo pélvico. Esos músculos con su tono mantienen en su lugar a la vejiga, a la vagina y el útero y al recto también. Yo creo que ahí en la pantalla tenemos una imagen y entonces en la imagen que está a su izquierda se puede apreciar lo que sería un suelo pélvico normal. La banda roja representaría a la musculatura del suelo pélvico que va del pubis hasta el coxis y de lado a lado también tapiza por debajo la pelvis. Y fíjense cómo mantiene las estructuras pélvicas en su lugar, con una buena angulación entre la uretra y la vejiga. Y eso evita la salida de la orina. Hacia el lado derecho de la pantalla está una imagen donde hay un adelgazamiento y una pérdida del tono del suelo pélvico, entonces luce un poco más abombado, como lo pueden ver allí. ¿Y eso qué hace? Que la vejiga cae. Al caer la vejiga, si miramos el ángulo entre la uretra y
el reservorio es un poco más abierto que en el anterior. Entonces, cualquier esfuerzo, toser, pujar, hace que la presión se transmita directamente hacia la uretra y por ende se pierde la orina. Y eso también tiene mucho que ver con la pérdida del sostén, de los ligamentos que sostienen la uretra, y lo vemos en pacientes que han tenido partos, varios partos, embarazos con fetos muy voluminosos. El riesgo está en fetos de 4 kilos o más. La cesárea en buena ley es protectora de este suelo pélvico que se puede debilitar, pero también entrar en la menopausia con los cambios hormonales lleva a la debilidad del piso pélvico. ¿Por qué? Porque, bueno, hormonalmente se va perdiendo ese nivel de hormonas que nos protegen, hay pérdida de la masa muscular, pérdida de la fuerza o del tono. Las personas que son muy obesas, muy voluminosas, que también tienen un sobrepeso que constantemente presiona, los tosedores crónicos o las tosedoras crónicas, las pacientes que tienen estreñimiento y tienen que pujar con muchísima frecuencia, también debilitan su piso pélvico. Y si hay una persona que tiene algún tipo de incontinencia y va a su consulta o va a la consulta con cualquier urólogo, ¿va a tener una solución? Sí, en primer lugar, las incontinencias hay que evaluarlas, hay que estudiarlas primero para saber de qué clase corresponden y además descartar que haya componentes mixtos, porque no poco frecuente encontramos incontinencia de esfuerzo junto con incontinencia de urgencia. Entonces hay tratamiento para ambas, los tratamientos son múltiples. Por ejemplo, en incontinencia tanto de esfuerzo como de urgencia y en incontinencia fecal también, que tiene algo que ver porque el recto es vecino de todas estas estructuras. Hay terapias que empiezan por fortalecer el piso pélvico, por reeducar a la paciente para ir con regularidad al baño para orinar y vaciar su vejiga y no tener una vejiga de alto volumen, porque no es lo mismo perder orina con medio litro, que pudiera ser su capacidad máxima, a perder orina con 200 o 300 mililitros, que es como el volumen mediano. Entre estas terapias de reeducación y fortalecimiento del piso pélvico, hoy en día hay estrategias como el uso de electroestimulación y electromagnetismo, y hay aparatos que, bueno, la tecnología los ha desarrollado y son muy cómodos, que podemos utilizar en el consultorio. El paciente se sienta en una silla que genera corriente electromagnética y este electromagnetismo produce contracciones musculares con una frecuencia y con una intensidad importante. Creo que en pantalla tenemos uno de los modelos. La ventaja de estas técnicas es que cada sesión dura en promedio 20-25 minutos. Se pueden hacer 2 o 3 veces por semana o una vez a la semana y el paciente no tiene que desnudarse, es decir, se puede hacer con el paciente con su ropa puesta. Obviamente todo esto tiene que ir acompañado de hábitos correctos. Si nosotros tomamos mucha cantidad de líquido y no vamos al baño a orinar, a vaciar la vejiga frecuentemente, para ese piso pélvico puede ser más difícil tener ese sostén o tener ese aguante. Y en los casos de urgencia tenemos opciones de tratamiento médico, farmacológico. Hay muchísimos medicamentos en el mercado. Algunos de ellos los podemos utilizar con más perfil de seguridad que otros, pero son bastante buenos porque lo que hacen es que relajan la vejiga o evitan esas contracciones de la vejiga que llevan a la urgencia. Y bueno, obviamente los casos más extremos o donde el paciente tiene una sintomatología muy importante, donde el suelo pélvico está muy debilitado, el mecanismo esfinteriano no funciona adecuadamente, nos quedan las alternativas quirúrgicas. ¿Y una cirugía en la vejiga? Una cirugía no, en este caso la incontinencia es un problema de uretra, de sostén de la uretra. Okay. Entonces la cirugía se hace justamente alrededor de la uretra. Existen muchísimas técnicas. Yo pudiera decir que a lo largo de la historia se han descrito más de 100 técnicas para tratar la incontinencia, pero hoy en día la tendencia es hacer una cirugía por abordaje vaginal, por lo tanto es mínimamente invasiva. Se puede hacer de manera ambulatoria en algunas pacientes o permanecen una noche en la institución. Y lo que se hace es que se coloca un implante de una cincha. Es un material sintético, aunque algunas se puede utilizar parte de los tejidos de la misma paciente para darle soporte a la uretra, porque la uretra va perdiendo ese soporte
justo por la debilidad de los músculos y porque los ligamentos también se rompen. La menopausia, lamentablemente, con la disminución hormonal y con todos los cambios que son normales, pero que, como dice uno, vienen para quedarse, pues produce que estos ligamentos van perdiendo soporte, van perdiendo firmeza porque el colágeno se va rompiendo. Entonces, bueno, ahí hay muchas estrategias que se pueden utilizar y recordar también que a veces las incontinencias no vienen solas, vienen acompañadas de prolapsos y entonces a veces hay que corregir un prolapso para también tratar la incontinencia. Y algunos prolapsos, cuando son muy grandes, muy voluminosos, ocultan una incontinencia. Entonces es importante, y este es un mensaje para toda la población, que aquellas pacientes que tienen grandes prolapsos deben ir a evaluarse porque estos grandes prolapsos de ocultar una incontinencia y no atenderse y no corregirse en el postoperatorio puede aparecer como manifiesto. ¿Okay? Bueno, y llegamos al prolapso. Ahora vamos a hablar del prolapso. Bueno, el prolapso como tal se define como el descenso de las paredes vaginales. Puede ser la pared vaginal anterior, la pared vaginal posterior, el techo que llamamos cúpula vaginal en las pacientes que no tienen útero o como tal la parte superior de la vagina en cuyo caso se acompañaría de útero. Ahí en la imagen lo podemos ver. En el lado izquierdo tendríamos una distribución anatómica normal, donde la vagina está en su lugar, la vagina corresponde a la parte rosada de la imagen, está en su lugar normal y fíjense que el útero está alto. Y la relación entre esa pared vaginal anterior y posterior con la vejiga y el recto respectivamente, en la parte media, mantiene estas estructuras en su lugar. Hay unos ligamentos que ayudan a sostener a la vagina allí. Pero si tenemos un suelo pélvico débil, un soporte muscular y de ligamentos débil, si tenemos una pared vaginal anterior que desciende, que se abomba hacia abajo, entonces lo que está inmediatamente al lado de la vagina, en la parte anterior, es la vejiga, y la vejiga también va cayendo. Y dependiendo del grado del prolapso, tenemos vaginas muy prolapsadas que se salen de la entrada vaginal, son como una pequeña pelotita que la paciente o se la toca cuando se está bañando o incluso se la puede ver. Y en los estadios completos, avanzados, tenemos un prolapso de estadio 4 o 3, donde sale por completo y está todo el tiempo afuera. Entonces esa vejiga está totalmente volteada o el recto en la parte posterior está totalmente volteado y eso lleva a trastornos de vaciamiento de la vejiga y a trastornos del vaciamiento del recto. Y en el caso de los prolapsos del útero, cuando desciende por completo el útero, si nosotros tenemos en las mujeres que tienen cuello y que tienen útero, el cuello del útero todo el tiempo afuera o la cúpula vaginal fuera del canal vaginal, eso se reseca. Y una de las cosas que uno ve con frecuencia es que la mujer llega con sangrado, mancha la pantaleta, se erosiona porque ya en la menopausia, si no hay una buena restitución local con hormonas sustitutivas o eventualmente con cremas que humecten y lubriquen ese tejido, pues ese tejido se pone muy delgadito y es propenso a romperse, a infectarse y hemos visto casos muy exagerados o muy extremos en donde incluso junto con el descenso del útero o el descenso de la cúpula vaginal también vienen los intestinos, que es la parte que estaría por arriba de eso. Entonces, bueno, los prolapsos son un tema que es incómodo, que es molesto, no es una patología que afecta, digamos, la vida de la paciente. Nadie se va a morir por un prolapso, pero definitivamente afecta muchísimo la calidad de vida de la paciente. Y hoy por hoy hay muchísimas técnicas. Los prolapsos son una hernia, una especie de hernia, pero por la parte baja. Se siente, en primer lugar, como cuando son muy pequeños, como una presión o algo que estuviese alando en la parte baja de la columna lumbosacra. Y eso es por el estiramiento de los ligamentos. Conforme va avanzando, y dependiendo de lo que prolapsa, si es la parte anterior o posterior, vejiga o recto, habrá síntomas urinarios, apuro para orinar, eventualmente escapes de orina por apuro o dificultad para orinar. Y en el recto pasa más o menos lo mismo, escapes de heces, incontinencia fecal, o dificultad para vaciar. Y es la paciente que dice, yo no logro vaciar completo cuando voy al baño a evacuar. Y más adelante se siente un bulto
que presiona en la parte vaginal inferior. La paciente siente algo que está saliendo por la vagina, entre las piernas a veces lo describen. Molesta cuando se sientan sobre todo sobre una superficie dura, porque, bueno, aquí hay varios grados de prolapso. El último estadio, el estadio 4, cuando tenemos el útero completamente abajo, imagínense lo que sería sentarse sobre el prolapso. Ay, no. Y muchas pacientes tienen que reducirlo manualmente para poder orinar o para poder vaciar. ¿Y cómo es reducirlo? Reducirlo manualmente, la paciente con sus dedos inserta, empuja ese prolapso hacia adentro del canal vaginal. Y obviamente hay dispositivos que se llaman pesarios que se pueden utilizar para mantener este prolapso dentro del canal vaginal. Pero eso es algo temporal, eso es algo que realmente no resuelve el prolapso, simplemente lo esconde, vamos a decirlo así, claro. y permite que la paciente haga una vida más o menos normal. El tema es que el tratamiento definitivo de este descenso es una cirugía. Aquí le preguntan, ¿qué opina la doctora del láser para la incontinencia? Muy bella la pregunta, el láser para incontinencia urinaria. Es una estrategia que tiene ya un par de años utilizándose. La energía láser, como tantas otras energías, se utiliza también radiofrecuencia, ultrasonido de alta intensidad. Vienen a ser alternativas de tratamiento mínimamente invasivas, que se pueden hacer incluso a nivel de consultorio y que representan para la paciente menos trauma y no implican de pronto la colocación de un material sintético que pueda ser ajeno al cuerpo. Pero yo debo hacer una salvedad. No todo va bien para todas las pacientes ni para todos los tipos de incontinencia. El láser va muy bien para casos de incontinencia leve a moderada. Ya las incontinencias más grandes, donde hay un compromiso del mecanismo esfinteriano, el láser probablemente no sea la opción más duradera en el tiempo. Okay. Una barriga grande que no es de embarazo, ¿puede presumirse que sea hernia, prolapso u otra patología? El abdomen prominente, globoso, como decimos, una gran barriga, bueno, pueden tener muchas causas. La más frecuente es la obesidad y es simplemente mucho tejido graso acumulado en la zona del abdomen, que dicho sea de paso es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, y más allá del tema estético. Un abdomen también con un abombamiento pudiera ser una eventración o una hernia de la pared abdominal anterior, y eso hay que evaluarlo. Ahí es muy fácil, si eso en posición acostada se aplana y desciende y uno se toca y hay como un defecto, pues probablemente estaríamos en presencia de una hernia o de una eventración. Y obviamente nunca dejemos de lado estos abdómenes voluminosos, abombados, en una persona sobre todo delgada, donde uno dice, bueno, no es gordura, puede representar un tumor también. Hay tumores pélvicos o tumores intraabdominales que pueden ser de gran tamaño y presentarse de esta manera. Y no menos frecuente, las retenciones de orina, lo que nosotros urólogos llamamos globo vesical, se presentan como una pelotica en la región baja del abdomen, en la región pélvica, y en personas delgadas uno puede ver como diríamos popularmente, que se tragó una aceituna. Ay. Una persona es muy delgada, pero tiene una barriguita en esa parte baja. Y a veces cuando la tocamos nos damos cuenta que es un globo vesical, y eso se resuelve drenando la vejiga con una sonda. Ay, Dios, a tocarme. habría sensación de querer orinar. Ay, para la doctora, el sábado pasado expulsé una piedra del riñón. Bueno, ¿y qué se puede hacer si le pasó eso? ¿Y cómo saber si expulsó realmente eso? Bueno, usualmente los pacientes que son formadores de cálculos, que ya se conocen, y aún los que son por primera vez, cuando orinan y botan un cálculo, si el cálculo es muy pequeño, pudieran no molestar o no doler en su momento de salida. Y los escuchamos a veces porque suena como una piedrita que golpea en el sanitario, y en ocasiones, bueno, se acompaña un poquito de orina con sangre, y en oportunidades es muy doloroso el proceso de expulsarlo. Mi recomendación siempre, porque quien produce un cálculo por primera vez también suele producirlo por segunda o tercera, o tiene más cálculos que están en proceso de expulsión. Entonces mi recomendación es que esa persona debe ir al urólogo para revisarse, porque el riñón
excreta sales, excreta que a lo largo del día variables, pero no debe expulsar piedras, no se debe formar un cálculo. Cuando un cálculo se forma, puede ser tan obstructivo que genera un cólico renoureteral. Y aunque eso se sale de la temática de hoy, pero bueno, es una emergencia urológica. Wow. Aguanté las ganas de orinar como por 2 horas. De verdad me estaba orinando. Y ya cuando finalmente oriné, me salió sangre. Ok. Eso en las vejigas que se llenan mucho, que están muy distendidas, cuando el paciente orina y sobre todo si la presión del chorro es fuerte, se puede producir lo que médicamente se conoce como hematuria ex vacuo. ¿Eso qué significa? Sangre en la orina por una compresión o por un vaciamiento vesical muy rápido. La vejiga está, imagínense, es un globo, un músculo que está sumamente distendido, por lo tanto los vasos sanguíneos que están por debajo de la mucosa también están súper estirados. Cuando la paciente orina o el paciente orina con una presión muy alta, se produce la ruptura de esa mucosa y de esos vasos submucosos y puede haber sangrado. Entonces eso a veces llama la atención o alarma. Sangre en cualquier parte del cuerpo, siempre hay que estar pendiente. Y yo invito a las personas que en algún momento han visto sangre en la orina, estén pendientes a hacer exámenes de orina seriados para ver si hay hematuria microscópica, porque indudablemente la sangre puede ser por una litiasis, por una cistitis, un proceso infeccioso. Hay cistitis que son hemorrágicas, puede ser también por un tumor de vejiga muy relacionado al hábito tabáquico o un tumor de riñón. Y la doctora Wanda López, médico urólogo, nos va a dar unas recomendaciones ahorita, estrategias para fortalecer el piso pélvico. Bien, el suelo pélvico se puede fortalecer de diversas formas. La primera y la más importante es la realización de ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Estos ejercicios se conocen o se pueden ver en diferentes plataformas en YouTube. Hay muchísimos tutoriales de cómo realizarlos y se conocen con el nombre de ejercicios de Kegel porque fue esta persona, un ginecólogo, quien los describió por primera vez. ¿Qué es importante? Una forma muy sencilla de identificar qué debo hacer y cómo. Imagínese que usted está tratando de aguantar el deseo de orinar porque está en la calle y no puede ir al baño o no hay un baño. O quiere aguantar la salida de un gas intestinal. Entonces, eso que hacemos para retener ese gas, para aguantar las ganas de orinar, es la contracción de esos músculos del suelo pélvico. Y yo siempre le digo a mis pacientes, tú cuando estés haciendo los ejercicios vas a sentir que la uretra, el conducto urinario se retrae, que la vagina se trata como de subir o de esconder, como si fuese un ascensor, que el clítoris, incluso hay una pequeña como ascenso, retracción del clítoris. Y los ejercicios muy importantes se pueden hacer de pie, sentados, acostados, es decir, en cualquier posición. Es una contracción interna. Por lo tanto, a nuestro alrededor nadie se va a dar cuenta que estamos haciendo los ejercicios. Y ahí hay sesiones en donde se contrae, hay que contar unos 5 a 8 segundos como mínimo, si podemos 10 o 12 mucho mejor. Y es importante hacer repeticiones. Igual como cuando uno va al gimnasio, que uno hace repeticiones, hay que contraer, mantener la contracción por varios segundos, aflojar y dejar también unos segundos en reposo para que ese músculo se pueda preparar para una siguiente contracción y repetir, yo diría, entre 15 y 20 veces. Mínimo hay que hacerlo 3 veces al día, mañana, mediodía o tarde y noche. Que yo hice 40 contracciones en una sola tanda, probablemente no sea tan beneficioso porque el músculo también se agota. Entonces nosotros no le podemos poner tanta carga a un músculo que es relativamente plano y delgado. Y luego hay que tener 2 cosas importantísimas, que es paciencia y constancia, porque estos ejercicios son beneficiosos, veremos los cambios en las primeras semanas a los primeros meses, digamos, de darle más soporte. La paciente siente, oye, ya esa sensación de peso ha disminuido, esa molestia, ese apuro para orinar ha disminuido, ha mejorado, pero la paciencia y la constancia en esto juega un papel fundamental.
Los ejercicios de Kegel los utilizamos no solo para mejorar el suelo pélvico y prevenir un prolapso, sobre todo, por ejemplo, en las pacientes embarazadas que ya han dado a luz. Lo ideal es trabajar ese piso pélvico si han tenido un trabajo de parto o si el embarazo ha sido muy voluminoso o un embarazo gemelar. Pero usamos esto también para prevenir incontinencia de esfuerzo y para contrarrestar la urgencia, el apuro. Cuando una persona tiene apuro para orinar, y lo hacemos nosotras las mujeres de manera involuntaria, tenemos esa sensación de que tenemos que ir a orinar. Si contraemos el suelo pélvico, ese apuro cede y entonces nos permite descansar unos segundos e ir al baño con calma. La cosa es no hacer de eso un mal hábito, ¿no? Claro, es una emergencia. Y otra cosa también importante, Ajá. perdona, Tranquila, es doctora. importante reducir el sobrepeso. La obesidad en nuestro país está siendo un problema muy frecuente, muy común de salud pública. En muchísimas partes del mundo la obesidad ya no es un problemita, es una enfermedad. Y en Venezuela también por probablemente malos hábitos o cierto tipo de ingestas que no han sido balanceadas, estamos viendo mucha obesidad y obesidad en gente joven. Esa obesidad hay que controlarla también, no solo por un tema de bienestar cardíaco, estético, sino también porque afecta negativamente al suelo pélvico. ¿Qué tan importante es ejercitarse? Tengo 18 años operada de histerectomía y llevo una vida normal. Tengo 66 años. Fantástico. Hoy en día está demostrado que hacer ejercicio físico, sobre todo en la etapa menopáusica, alarga la vida. Es una de las estrategias para la longevidad. Y todos queremos vivir más años y vivirlos mejor. Entonces, ejercitarse, y sobre todo en la mujer menopáusica, hay que incorporar ejercicios con pesas para fortalecer y mejorar esa masa muscular. Infecciones urinarias recurrentes pueden ser consecuencia de un prolapso. Sí, las infecciones urinarias recurrentes pudieran estar en relación a prolapsos grandes en donde la vejiga no es capaz de vaciarse completo por un fenómeno obstructivo externo, por la compresión de ese prolapso. Pero es un gran tema. De infecciones urinarias recurrentes hay muchísimos factores. Hay desde hábitos de vaciamiento de la vejiga, es decir, la paciente que pospone y pospone y pospone, hábitos durante las relaciones sexuales, el tipo de relaciones sexuales, a veces el coito anal genital es un factor de riesgo, la forma en la que nos limpiamos después de ir al baño, tanto para orinar como para evacuar, a veces el uso de duchitas tipo teléfono o bidet, la alimentación de la paciente. Nosotros debemos recordar que la mayoría de las infecciones urinarias vienen por gérmenes o bacterias que están en el recto ano de la misma paciente. Y las bacterias son seres vivos, se mueven y se pasan de un ambiente que es el recto ano hacia la vagina y hacia la uretra. Entonces, bueno, hay que evaluar muy bien por qué hay infecciones recurrentes. Y recurrentes es más de 2 en 6 meses o más de 3 al año, que hay que estudiar. ¿Okay? Ahorita tengo infección primaria, no me aguanto el retener la orina. ¿Es normal ya en tratamiento con antibióticos? Sí. La sensación de apuro, de urgencia y la necesidad de tener que ir a cada rato a orinar, que ocurre muy típicamente en una cistitis bacteriana, es una consecuencia del proceso inflamatorio. Esa sensación es porque la bacteria que molesta en la vejiga, la bacteria que se anida en la mucosa vesical y es capaz de generar un proceso inflamatorio en el piso de la vejiga, se estimulan mucho los receptores de presión, entonces esa paciente tiene la necesidad de ir a cada rato al baño a orinar y siente a los 5 minutos que tiene que volver, ¿no? Los médicos prohíben el hilo dental, a mí me gusta utilizarlo, ¿cómo hago? El hilo dental no lo prohibimos porque el hilo dental es el que usamos para la higiene bucal. Lo que sí no nos gusta recomendar de uso rutinario es la ropa interior tipo hilo. Esa siempre es la acotación. Ropa interior tipo hilo. ¿Por qué? Porque, bueno, esa parte tan delgadita tipo hilo está en contacto directo con la vagina y dicen que se quitó la imagen. Vamos a poner la imagen. Pero está en contacto con el margen anal. Fíjense en el lado izquierdo, todas esas pepitas negras que están en la imagen representan el
canal de bacterias que pasan del recto a la vagina, de la vagina a la uretra, a la vejiga. Ese es lo que vemos los urólogos a diario. Pero entonces fíjense que si se utiliza una ropa interior tipo hilo, el hilo está en contacto con el margen anal. Al caminar, al moverse, el hilo también se mueve de atrás hacia adelante. Entonces es un factor que nos lleva las bacterias de un sitio a otro. Obviamente hay algunos momentos en los que uno se coloca de pronto una ropa interior tipo hilo. Yo recomiendo lo menos posible. Y en cuanto a la ropa interior, también hacemos una observación que preferentemente sea 100% de algodón, porque el algodón es una fibra orgánica, no sintética, no atrapa en la humedad del agua. Cuando me viene la regla o el periodo, siento que me da cistitis. Sí, eso también puede ocurrir. Y quiero acotar, cistitis, la palabra como tal se refiere a inflamación. Itis en medicina es inflamación. Entonces lo que traduce cistitis es inflamación de la vejiga, que son estos síntomas que mencionamos hace poco, que puede ser por bacterias, puede ser en el contexto de la menstruación, porque en la menstruación o en algunos momentos del ciclo menstrual hay congestión en el útero. Y esa sensación de congestión en el útero en algunas pacientes puede incluso extrapolarse hacia órganos vecinos. Y entonces se siente una presión hacia adelante, hacia la vejiga, la sensación de que tengo que ir a cada rato al baño a orinar, sobre todo cuando el útero está en anteversoflexión, que presiona sobre la vejiga. De pronto pacientes que tienen una condición que se llama endometriosis, en los momentos en los que hay estimulación hormonal normal de nuestro ciclo, los focos de endometrioma también se estimulan y ese endometrio externo al útero también crece. Y dependiendo de dónde está ese foco, hay focos de endometriomas que están sobre la vejiga o entre la vejiga y el útero, y eso también molesta. Entonces, bueno, cistitis es un poquito de cada cosa. Hay cistitis después de radioterapia a la pelvis por cáncer de vejiga, por cáncer de próstata, en el caso de los hombres. Hay cistitis por presencia de cuerpos extraños y hay una cistitis súper fastidiosa y súper, yo diría, triste para el paciente, que es la cistitis intersticial. Es una condición cuya causa como tal no la conocemos, pero se produce una ruptura de la membrana que envuelve por dentro la vejiga. Entonces la orina y sus moléculas ácidas se filtran por este espacio e irritan o estimulan a los sensores para presión y para dolor. Y esa es una cistitis que es muy difícil de manejar porque ya es un daño estructural. Y hasta el sol de hoy, aunque hay tratamientos y hay muchas estrategias, pues no podemos quitar la vejiga y reemplazarla por otra. ¿A qué edad? Ok, este es de menopausia. Mi esposa tiene un cálculo en la uretra. ¿La operación sería ginecológica? No, los cálculos, las litiasis, la patología litiásica es de manejo urológico, esté donde esté. Los cálculos en la uretra hoy por hoy se tratan endoscópicamente y es importantísimo que el urólogo que vaya a tratar estos cálculos tenga la precaución de conservar el mecanismo esfinteriano, porque dependiendo del tamaño del cálculo y de la localización, eventualmente el mecanismo esfinteriano en la mujer, en la uretra, pudiera verse comprometido y en el hombre también. No sé si es una paciente femenina, ¿verdad? Sí. Entonces, en la mujer, la uretra... Bueno, no dice mi esposa. Ah, bueno. Exacto. Debe ser una es mujer. Un hombre que pregunta por su esposa. Exacto. Entonces, la uretra de la mujer es muy corta. Dependiendo del tamaño del cálculo, eventualmente lo pudiera botar. Los cálculos de 5 o 6 milímetros pasan con algo de molestia, pero pueden expulsarse y hay terapia expulsiva que ayuda a que esto pase. Cálculos más grandes de 1 centímetro, 1,5 centímetros, sí hay que quitarlos, hay que extraerlos endoscópicamente. Ahora vamos a hablar de la menopausia. Estoy con la doctora Caroline Ramos. Ella es médico ginecobstetra. @dra.carolinramos. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias por la invitación a hablar de un tema que hoy en día, gracias a Dios, podemos hablar con tanta naturalidad y sin tanto tabú, porque es impresionante cómo esto ha ido avanzando al bien de la mujer, porque antes no se hablaba de esto ni se sabía todas las implicaciones que llevaba tener menopausia, que también debe ser considerado algo normal porque definitivamente es algo por lo que la mujer tiene que pasar y continuar la vida.
porque de todo punto de vista tiene implicaciones en lo que es la vida de la mujer, no solamente física, sino también emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, todo lo que conlleva saber que ya estás en una etapa diferente de tu vida. ¿Y cuándo llega esa etapa? ¿A qué edad? Bueno, por supuesto hay siempre estadísticas, ¿no? Ok. La edad promedio donde debería suceder esto es entre los 45 y 52 años. Todo lo que sucede antes es una menopausia precoz. Todo lo que sucede después es una menopausia ya posterior, pero lo cual tampoco es tan malo, lo vamos a hablar. Pero sí, realmente en Venezuela más o menos la edad promedio es entre 49 y 50 años que ocurra la menopausia. Bien, ¿qué significa esa palabra, menopausia? Bueno, es el nombre que se le dio a este proceso donde las mujeres comenzamos a tener disminución o la pausa de lo que es la producción de hormonas. Porque esto es importante que lo entendamos por qué sucede. Porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué la mujer tiene que tener la menopausia? Nosotros las mujeres cuando venimos desde la mamá, desde que estamos en barriga de mamá, tenemos una capacidad de producción de óvulos. Es decir, venimos en un momento del embarazo de nuestra madre, se forman cierta cantidad de óvulos y después, cuando viene la menarquia o la pubertad o el desarrollo, producimos otra cantidad. Pero esa es la cantidad exacta que tenemos de óvulos durante toda nuestra vida, que cada ciclo menstrual liberamos uno, y es la reserva que tenemos para nuestra fertilidad relacionado con las hormonas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo explica que nuestra fertilidad, que viene relacionada con esta capacidad ovulatoria que tenemos, nos permite ser mamá, pero también conlleva a la disminución de las posibilidades de tener menstruación y comienza el descenso de las hormonas y es donde entramos entonces en la etapa, como lo dije, más o menos entre los 47 y 52 años, que es el periodo de la menopausia. ¿Y por qué se llama menopausia? Porque es importante que entiendan que son tienen que ser 12 meses continuos sin menstruación, que es donde hay el cese hormonal, es decir, el cese de la producción de la hormona femenina estrógeno, y ya nuestra reserva ovárica o reserva folicular ya se gastó toda, porque es diferente en el hombre. En el hombre puede producir espermatozoides cada 3 días, la mujer no. La mujer tiene sus folículos, tiene sus óvulos con los que nació, y esos son los que va a tener, y ya después, cuando se acaben, se acabaron. Entonces, eso es importante entenderlo. Es una falla hormonal femenina donde ya no producimos estrógenos, también hay un cese de nuestra capacidad de fertilidad y comienza otra etapa. Pero la menopausia son esos 12 meses continuos sin menstruación. Es decir, una mujer se da cuenta, bueno, no me vino este mes y después el siguiente no tampoco, ¿no? Ajá, ay, no. y antes de esa edad, puede haber síntomas, estos síntomas que usted menciona, aún viendo menstruación. Por supuesto, porque eso también es importante. La perimenopausia está descrita que comienza a los 40 años, porque estoy hablando de lo que permite la mujer. Nosotros como mujer ovulamos. Nuestra, digamos, característica más importante es poder embarazarte, ¿no? Porque esa es la condición. No estoy hablando de que todas quieran o no quieran, estoy hablando del punto de vista biológico. Entonces, a partir de los 40 años, esta reserva comienza a disminuir abruptamente porque nuestras hormonas comienzan a disminuir, porque ese es el ciclo natural de las hormonas femeninas. Entonces, antes de la menopausia, ya la paciente comienza a tener, lo más frecuente es trastornos menstruales. Y yo, como le digo yo siempre a las pacientes, la menopausia es como una adolescencia nuevamente. Comienzas a conocerte otra vez. Porque hay pacientes que comienzan a tener ciclos menstruales diferentes. Es más, comienzan a comportarse como un adolescente. Comienzan a tener acné, dolor de vientre, dolor mamario. Hay pacientes inclusive que dicen, a mí nunca me había pasado esto y ahora me pasa. Por eso es que esto es una adolescencia, pero con conocimiento, con madurez. Es distinto en cada mujer también. Es distinto en cada mujer y allí la importancia también de todo esto, de conocer, de educar, porque cada una de las pacientes o cada mujer es individual y cada mujer va a saber exactamente cómo se va sintiendo, porque hay mujeres que comienzan a tener los sofocos, el bochorno, el calor que es del cuello para arriba. Hay mujeres que empiezan a tener sequedad vaginal, disminución de la libido. Entonces, ahí es donde empieza este periodo
de la perimenopausia, pasamos eso como tú dices, un mes no me vino, pasaron 6 meses, pasaron 10, llegamos a los 12 meses sin regla, estamos en menopausia. Y allí sí comienza otro esquema de tratamiento o de vigilancia de la paciente para saber, porque hay complicaciones de la menopausia que la paciente debe conocer. Porque no solamente es el hecho de no tener más menstruación, es el hecho de que es la primera causa de enfermedad en la mujer menopáusica, es la enfermedad cardiovascular. Porque no solamente estamos hablando que la hormona femenina nos va a evitar tener bebé, ¿no? También el descenso o la ausencia ya de la hormona femenina lleva alteraciones del perfil lipídico y por lo tanto tenemos mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. De hecho, nuestra fuente protectora de enfermedad son los estrógenos. Y a medida que ellos disminuyen o ya no hay, pasamos a tener en equivalencia el mismo riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, que es lo que tiene el hombre desde edades más tempranas. Entonces, es importante que la paciente acuda a la consulta ginecológica para evaluar todo lo que es el perfil lipídico, perfil tiroideo, el perfil general, ver cómo está todo esto para evitar la enfermedad cardiovascular, que es la primera cosa que tenemos que ver. Y si tiene algún dispositivo intrauterino o toma pastillas anticonceptivas, se acostumbró y no hubo un punto donde, mira, ya tienes que dejarlas. Eso es importantísimo que lo hayas dicho, importantísimo. Las mujeres después de los 40, 45 años deben acudir a consulta ginecológica porque no pueden estar tomando anticonceptivos orales. Esos tienen una mayor cantidad de hormonas que empiezan a ser más bien contraproducentes para la paciente y puede llevar a enfermedad embólica, tromboembolismos. Entonces, y eso pasa muchísimo, que la paciente se acostumbra, como lo acabas de decir tú, a tomar anticonceptivos orales y llega un momento en que ya no puedes tomar anticonceptivos orales. Pasamos a otro tipo de terapia hormonal diferente, con dosis de estrógeno diferente para poder proteger a la mujer. Porque lo importante de esto es eso. Las pacientes, como te escuché al principio del programa, que si tomaron o no tomaron hormonas, eso también es individual. Eso va a depender de cada mujer, de los antecedentes que tenga alguna patología, de si la paciente tiene o no posibilidades de enfermedad cardiovascular. La segunda causa de enfermedad en la menopausia, que es la osteoporosis, ver si la paciente tiene alguna alteración o disminución de la densidad mineral ósea para saber si podemos tratar únicamente la osteoporosis o la podemos ayudar usando terapia de reemplazo hormonal para poder proteger el hueso. Entonces es importantísimo que la paciente entienda que en esta etapa debe acudir a su consulta ginecológica porque muchas piensan, como también te lo preguntaron, que si después de los 60 hay que seguir haciéndose la citología. La citología sigue siendo importante, pero en esta etapa es más importante preservar tu salud, tener un estilo de vida saludable, preservar tu función cardíaca, tus huesos, la evaluación mamaria, porque también en esta etapa entramos en mayor riesgo de lo que es la patología mamaria. Entonces, el ginecólogo en este momento pasa a ser un médico integral. Empezamos a ver todo más allá. Empezamos a ver dónde están las fallas, porque realmente la mujer, la mayor cantidad de enfermedades está en la esfera ginecológica y en la menopausia está relacionado a la disminución de estrógenos. Correcto. Buen día, soy dama de 59 años, me sacaron el útero hace 8 años y me dejaron un ovario, pero ahora me da un dolor de noche en la parte baja izquierda del vientre. Es importante que vayas a tu consulta ginecológica porque hay una entidad que es el quiste de ovario residual post-histerectomía. Y lo primero que tienes que hacerte una ecografía para descartar que tengas un quiste o algo en el ovario. Me gustaría saber por qué se cierra el cuello del útero. Generalmente el cuello del útero se puede cerrar por disminución de hormonas o por infecciones vaginales. Pregúntale a la doctora sobre las mujeres que nunca nos indicaron hormonas. Bueno, eso sí es importante que lo entendamos el día de hoy. Hay la tendencia de no mandar hormonas y tendencia de sí mandar hormonas, porque anteriormente, te estoy hablando hace 20 años, hubo un estudio donde se habló que había una relación entre la terapia de reemplazo hormonal y cáncer de mama. 20 años. Hoy en día se sabe que esto no es así, pero también hay que tener cuidado a la hora de indicar hormonas, porque como bien lo dije anteriormente, tú no puedes tomar hormonas y mucho menos decir voy a tomar la que toma mi amiga, porque cada paciente es individual. Si tú tienes un riesgo personal para cáncer de mama, hay que considerar qué tipo de hormona o simplemente no indicarla.
Pero los que tienen la tendencia, o la parte médica que tiene la tendencia a no mandar hormonas, tampoco es descabellado, porque tú, ¿qué tienes que aprender tú en esta etapa? Hablamos del perfil lipídico, hablamos del hueso y hablamos de la mama. Lo más importante para todo esto es aprender a comer saludable, a tener una alimentación balanceada. Tenemos que aprender que hay que hacer ejercicio, así sea por disciplina. ¿No te gusta? Está bien, no hay problema, pero tenemos que hacerlo por disciplina. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar tu perfil lipídico, va a mejorar tu masa muscular, por lo tanto vas a poder proteger tu hueso a la hora de tener una osteoporosis. Y también tenemos que aprender a regular las horas de sueño, porque cada día más tiene importancia que el paciente, por la parte hormonal, por regular nuestro ciclo, aprender a mejorar nuestra calidad de sueño. Porque en la menopausia, debido a esta disminución de estrógenos, también tenemos más insomnio. ¿Y qué tenemos que hacer? Salud del sueño, evitar la pantalla durante la noche, no tomar agua después de las 7 de la noche para que no den ganas de orinar, evitar tomar té, café o cualquier cosa que te haga orinar, por lo tanto te despierte, tratar de gestionar nuestras emociones, porque realmente créanme que lo entiendo. Durante esta etapa es mucho más complicado gestionar las emociones y muchos llegan a pensar que la mujer tiene ansiedad o depresión. Y no es así, es simplemente el hecho de que nuestras hormonas están en declive y por lo tanto estamos aprendiendo a conocernos, estamos aprendiendo a sobrellevar lo que significa tener calorones, tener sequedad vaginal, tener disminución de la libido. Estás en una etapa donde probablemente tienes adolescentes en casa, donde puedes tener una etapa laboral diferente, donde te estás autoconociendo y evaluando tu vida personal. Entonces, todo eso lleva a que tú tienes que aprender y educarte con respecto a lo que te está pasando, porque definitivamente, muchachas, hay que pasar por la menopausia. No tenemos opción. ¿Qué tenemos que aprender? A llevarla de la mejor manera posible. ¿No te mandaron hormonas? A mejorar tu estilo de vida. ¿Te mandaron hormonas? Muy probablemente esta paciente va a tener una condición diferente, mejor en algunos casos, aunque también hay pacientes que solamente con el cambio de vida y comprendiendo que estás en una etapa diferente, están bien. Pero cada paciente, ninguna de las dos está mal, ninguna de las dos. Bien, gracias por aclararlo, doctora. Estoy atenta, tengo 47 años y estoy sintiendo esos síntomas. Ya tengo 44, me dan unos calorones fuertes. ¿Hay algo para el calorón? Para el calorón tenemos que, como les mencioné anteriormente, ir a la consulta, hacer la evaluación completa, perfil lipídico, y se los digo por experiencia personal, el ejercicio te ayuda a mejorar los calorones. Los calorones es una condición de la menopausia que nos puede acompañar muchísimo tiempo, pero si empiezas a hacer ejercicio, estos comienzan a mejorar. Por favor, remedio para la sequedad vaginal. Tengo 66 años y me siento viva. Maravilloso. Mira, este es buenísimo, la sequedad vaginal. Hoy en día estoy dedicada muchísimo a eso. Tenemos una gran cantidad de tratamientos, desde el ácido hialurónico, el láser vaginal, también, como lo comentó la doctora, la silla de piso pélvico que ayuda a mejorar la contractilidad, también ayuda a la activación de colágeno en esta paciente. Realmente existe también la terapia hormonal a nivel vaginal. Entonces, como existe una gran cantidad de terapias que podemos utilizar, tienes que ir a consulta, porque existen muchas alternativas. Es individual, no es que Sí. su amiga de la peluquería. Exactamente. No, tienes que ir. Pregunta, tengo 52 años, hace 3 años que no tengo menstruación, ¿qué prueba tengo que hacer? TSH, tengo muchos malestares. Como tienes 3 años sin menstruación, repito, hay que hacer la evaluación integral. La TSH es perfil tiroideo, que también hay que hacerlo durante todos los años después de la menopausia, pero si tienes mucho malestar, hay que evaluarte de manera integral para saber qué podemos hacer. Pero de antemano, comer saludable, hacer ejercicio, dormir completo y tratar de gestionar esta etapa, nos empieza a ayudar hasta que vayamos a la consulta. Me quitaron una glándula de Bartolino joven. ¿Qué tratamiento me recomienda para la sequedad vaginal? Bueno, como lo mencioné anteriormente, existe una gran diversidad de tratamientos hoy en día en el mercado, a base de ácido hialurónico, lubricantes a base de ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, láser vaginal, o sea que tenemos bastantes alternativas. ¿Cuál es el papel de la progesterona en la menopausia?
Nosotros las mujeres siempre hablamos de estrógenos, pero la progesterona es la hormona que permite que venga la menstruación. Es decir, el estrógeno crece el endometrio, la progesterona lo baja, y al tener la menopausia, todas estas hormonas comienzan a bajar. ¿Qué pasa con las mujeres que quedamos embarazadas de 42 años y estamos en una perimenopausia? Si estás embarazada, no estás en perimenopausia. Porque todavía lo que hablamos al principio del programa, sí, tienes una reserva ovárica maravillosa, ¿vale? Es maravilloso que estés embarazada. 42 años. Sí, está perfecto, no pasa nada. Y ese embarazo va a estar perfecto. Ah, bien. No hay ningún riesgo allí. No, bueno, claro, hay riesgo por la edad, pero, Ok. pero no vamos a pensar que sea así, pero claro, a medida que avanza la edad, son óvulos más, digamos, de 42, no es lo mismo un óvulo de 24 años que un óvulo de 42, y por supuesto el riesgo genético aumenta. Pero hablando de la menopausia, si tuviste la capacidad de quedar embarazada, quiere decir que todavía tienes una reserva ovárica saludable que te ha permitido quedar embarazada. Yo era gorda y en el climaterio rebajé primero 10 kilos y después 10 kilos más. ¿Es eso normal? Probablemente la paciente tomó un estilo de vida más saludable, pero una bajada, o sea, sin saber mucho de la paciente, debería acudir a consulta médica porque primero hay que evaluar. O sea, si tú hiciste algún tipo de método restrictivo nutricional que te llevó a adelgazar, perfecto, pero si solamente ha sido por espontáneo, debes acudir de inmediato a una consulta médica. Ella misma dice que tiene 70 años. Tengo que hacerme todos los años la citología, ecosonograma mamario, ecograma pélvico, transvaginal. Sí, claro, las mujeres hoy en día a los 70 años son los nuevos 50. Son mujeres que trabajan, mujeres que llevan su vida perfectamente. Yo he visto muchas mujeres de 70 años fabulosas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Tener un estilo de vida saludable, todo lo que nos quede de vida. Y ahí están en la postmenopausia. Porque ella llega y se queda. Ella está para siempre. Ya ahí no hay nada que hacer. Los estrógenos desciende la progesterona, la testosterona, que es la que tenemos, nos permite tener mayor líbido, y tenemos que empezar a vivir, entender que eso es así. Después estamos en posmenopausia y empezar a hacer el tratamiento pertinente para poder continuar bien. Bien. Yo siempre he tenido mi sueño normal y ahora con la menopausia tengo trastornos del sueño. Sí, eso es una de las características más frecuentes o más perturbadoras también para la mujer en la menopausia, pero también se ha visto que si hacemos higiene del sueño vamos a poder lograrlo más. Hoy en día está muy en tendencia la toma de magnesio, que ayuda a relajar, para que puedas dormir mejor, pero repito, evitar algo que te haga tener deseos de orinar durante la noche, evitar los estimulantes como las pantallas o la cafeína antes de dormir, tratar de comprender. Esto es algo que yo creo de punto de vista personal que ayuda muchísimo a dormir. Acuéstate pensando que ya tú no puedes resolver el problema en ese momento. Trata de dejar todos los pensamientos y acuéstate a dormir. Utiliza música de meditación. Y si nada de esto funciona, acude a la consulta, pero tratemos en esta etapa de hacer todo lo posible para tener higiene del sueño antes de tener que utilizar medicamentos para dormir. Soy paciente oncológico, tengo 56 años con un tratamiento de terapia hormonal con letrozol. Es un bloqueador hormonal, apenas lo estoy iniciando, me pongo sensible. Sí, bueno, lamentablemente en ese tipo de medicamentos es como si estuvieras en menopausia. Entonces, allí tenemos que aplicar todo lo que mencioné antes, ¿no? Del estilo de vida, de los hábitos psicobiológicos, evitar el cigarro, el alcohol, porque también en la menopausia el alcohol tiene un metabolismo diferente. Engordas, tienes mayor capacidad de entrar en embriaguez. Entonces, este tipo de pacientes oncológicos lo que se les recomienda son las medidas alternativas. ¿Por la menopausia puede salir pólipo en el cuello del útero? Sí. Si tienes pólipo en el útero, hay que evaluarte porque eso también es importante. Durante la menopausia aumenta la circunferencia abdominal. O sea, en la mujer en la menopausia tiene mayor dificultad para bajar. Tú puedes estar flaca los brazos, las piernas, pero la circunferencia abdominal por cambios hormonales aumenta más. Y esa grasa corporal hace que tengas una hormona parecida, prima, de la hormona femenina. Por lo tanto, en esta etapa tienes mayor riesgo de patología endometrial, pólipos a nivel del cuello,
tumores en los ovarios, y por eso es que es tan importante continuar tu consulta ginecológica. Me siento que tengo menopausia. No digas eso. Tengo 47 y me da mucho dolor de vientre. Los periodos vienen fechas fijas, pero me dura demasiado y mucho malestar antes, durante y después. Lo que comenzamos anteriormente, en esta etapa la regla comienza a ser diferente, te comportas como un adolescente y lo que siempre repito, acude a tu consulta porque en esa etapa hay ciertas alternativas que se pueden utilizar para que esto sea más llevadero. También le dice, tengo 47 años, ¿tendrá algo que ver con las hormonas de los últimos 3 meses? Cuando me viene la menstruación me da dolor de cabeza y vómitos, me siento horrible. Adolescente total, eso es normal en la perimenopausia. Te estás desarrollando de nuevo. Sí. Y para bajar la circunferencia abdominal, siempre les recomiendo también a los pacientes, tienen que hacer ejercicios de piso pélvico. Según la Organización Mundial de la Salud, Yo lo hago. uno de los ejercicios que más ayuda a la mujer, o al hombre también, porque el urólogo también lo indica para la prostatitis, para la disfunción eréctil, pero los ejercicios de piso pélvico son tan saludables para mejorar, para bajar la circunferencia abdominal, como caminar, hacer pesas, y como lo decía la doctora anteriormente, en la menopausia, por el cese de hormonas, comienzas también a tener mayor riesgo de incontinencia urinaria, que es uno de los temas de los que también a la paciente no le gusta hablar por vergüenza, que empiezan a ver los escapes de orina. Esto es porque no hemos ejercitado nuestro piso pélvico, no nos hemos educado para aprender a hacer los ejercicios de Kegel, hay que hacerlos constantemente. Yo le digo a las pacientes, agarra y escribes una K en un papel, lo pones en la computadora, lo pones en la nevera, lo pones en el vidrio del espejo del baño y te acuerdas y empiezas a hacer el movimiento, la contractura, que es como tratar de evitar las ganas de orinar sin tener ganas de orinar, elevar lo que es la parte abdominal, y eso te va a ayudar a mejorar el piso pélvico y te va a ayudar a mejorar la grasa abdominal, además que también los ejercicios de sentadilla, plancha, ese tipo de ejercicios son los que ayudan a la parte abdominal. Para que estés fina aquí, faja. Hora del magnesio, última pregunta. En la noche. En la Aparte, para por lo menos 1 hora antes de acostarte.